Buenas noches, América. Cambio en la política de Twitter. A partir de hoy, los mensajes que la compañía considere de interés público y que violen las normas de ese servicio serán tapados por una advertencia que explicará cómo se han violado las normas. Para poder ver el contenido, el usuario primero tendrá que aceptar la advertencia. Las normas de Twitter prohíben las amenazas de violencia contra una persona o un grupo, el acoso dirigido hacia un individuo o la promoción del discurso de odio. Hasta ahora, la compañía había excluido a las figuras públicas de esta norma, argumentando que la publicación de sus expresiones alienta el debate y la rendición de cuentas. Sin embargo, con la proliferación de líderes populistas o controversiales en su comunicación pública, han crecido los reclamos de la sociedad de incluir esas figuras, y entre ellas Donald Trump es una de las más relevantes. Es habitual que el mandatario estadounidense use Twitter para insultar o ofender a adversarios, rivales y periodistas. En ocasiones ha retuiteado contenidos antiislámicos o violentos contra medios de comunicación. Esta nueva política de Twitter puede ayudar a moderar los impulsos del presidente sin que esto signifique censurarle y a la larga contribuir a un debate más sosegado y de ideas que relaje la crispación política. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, precandidatos demócratas en jornadas de debate. ¿Quién ganó y quién perdió este primer encuentro? Corte Suprema bloquea polémica pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020. Estados Unidos asegura que cultivos de coca en Colombia caen por primera vez en 6 años. ¿A qué se debe la disminución? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con un repaso de algunas de las cuestiones de la actualidad a la que les queremos poner un pie de página o consultar a los expertos. Una de las noticias que hoy nos ha llamado la atención, la decisión de la Corte Suprema. Una decisión, ha hecho públicas varias, pero la que nos afecta particularmente a la comunidad latina, a las minorías en Estados Unidos, es la de decirle no a la administración de Donald Trump por querer incluir la pregunta de ciudadanía en el censo del 2020. Esa encuesta masiva que se hace en el país y que lo que pretende es saber cuánta gente hay viviendo, qué edades tienen, dónde viven, qué necesidades, para poder tener una herramienta para la planificación de políticas públicas y particularmente para la asignación de recursos. La introducción de esa decisión, de introducir esa política o esa pregunta, abría la puerta a que muchos ciudadanos no quisieran, por miedo, responder. Además, el censo también sirve para la distribución de distritos electorales, por ejemplo. También es muy importante de cara a las elecciones del 2020. Pero bueno, dicen los jueces, 5 votos en contra de la administración y 4 a favor de Donald Trump de querer poner esa pregunta. Por lo tanto, una negativa a Donald Trump y a la administración, particularmente al Departamento de Comercio, que es quien hace la encuesta, porque dicen que no le ha argumentado con suficientes puntos técnicos o motivaciones por qué es necesario poner esa pregunta. Y para evitar que haya una utilización equivocada o política de ese censo, le han dicho: no, lo devuelvo a las Cortes Inferiores y tráigame más información y el curso que viene lo volvemos a estudiar. Saludamos a Joseph Maloof. El señor Maloof es abogado constitucionalista. Joseph, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Se puede considerar un revés para la administración Trump? Gracias por tenerme, muy buenas noches. Bueno, no es necesariamente un golpe. La decisión es una decisión que eventualmente va a permitir que la pregunta sobre la ciudadanía se pueda hacer. La Corte simplemente no creyó la explicación que el secretario del Departamento del Comercio dio. La explicación que él dio, la Corte se expresó, no era creíble. Pero que pueden incluir la pregunta, absolutamente, si tienen una justificación, por supuesto.
Con frecuencia utilizamos una cifra que es comúnmente aceptada por parte de los analistas, de los académicos, de los políticos, para referirnos al grupo de ciudadanos indocumentados que hoy viven en Estados Unidos, alrededor de los 10, 11 millones. Esa cifra, si no es desde el censo, ¿de dónde sale? ¿Cómo se puede saber? Bueno, el Census es una agencia que el gobierno controla, que se dedica a contar a todas las personas en todo el país cada 10 años. Y basado en eso tienen la obligación de determinar cuántos representantes van al Congreso, cuánto dinero recibe de ayuda federal, ayuda estatal, diferentes agencias en cada estado, escuelas, por ejemplo. Si hay más estudiantes, reciben más dinero. Hay menos estudiantes, obviamente reciben menos dinero. Así que un conteo erróneo tiene consecuencias serias para el Estado. ¿Cuál cree que va a ser el impacto de la medida? Yo creo que no va a tener ningún efecto. La Corte simplemente remandó el caso, no quiso decidir bajo qué circunstancias se puede hacer esa pregunta, pero claramente es un golpe para el presidente no poder hacer una pregunta que sería consistente con su retórica sobre inmigración en el país, que es intimidar a la comunidad para que no participen en este conteo y al no participar estar excluidos de los beneficios que el gobierno federal está obligado a proveerle a todas las personas, independiente de que sean residentes o ciudadanos. Son las explicaciones de Joseph Malouf, es abogado constitucionalista. Señor Malouf, gracias. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad en Estados Unidos nos llevan a fijarnos en el informe que acaba de publicar la oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional del Control de Drogas. Es interesante el análisis porque se fija en Colombia. Saben que el presidente Trump siempre habla de la preocupación que tiene Estados Unidos por la extensión del cultivo de la hoja de coca y la producción de cocaína, particularmente con Colombia. Y en este informe son buenas noticias para el ejecutivo de Iván Duque, que demuestra con su política que está avanzando y está contribuyendo a, como mínimo, que no se incrementen esa producción de cocaína y extensión del cultivo de la hoja de coca, y también para el presidente Trump, que le ha puesto presión al presidente Duque. Esos datos, ¿qué dicen? Miren los gráficos. Esa es la evolución que tienen delante desde el año 2008 hasta el 2018, que es el último año del que se tiene registro. Desde el 2008 hasta el 2012 se produjo un paulatino decrecimiento, tanto del cultivo en hectáreas como de la producción en toneladas métricas, hasta las 78.000 hectáreas que dieron una producción de 210 toneladas de cocaína. Y desde entonces ha ido aumentando. La diferencia, y en eso se fijan los analistas, es entre el 2017 y el 2018, que si bien el incremento o el decrecimiento es muy pequeño, supone un punto de inflexión que lo ven como muy positivo tanto en la Casa Blanca como en la administración del presidente Iván Duque. Saludamos a Aurea María Puyana. La señora Puyana es asociada al Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos. Señora Puyana, gracias por estar con nosotros. ¿Es relevante una disminución tan pequeña? Este tipo de cifras hay que analizarlos de acuerdo a la tendencia. Y lo que se puede reconocer no es tanto la relevancia o no de estas 1.000 hectáreas que se disminuyen, sino si la tendencia se logra detener o no, lo cual es un hecho incontrovertible. En tanto, en los años precedentes, el cultivo creció 10, 20 y 30% en los últimos 3, 4 años. ¿A qué atribuye usted esta disminución? Hay que tener en cuenta que estas cifras que se proporcionan corresponden al año 2017. Entonces tenemos que esperar el informe de Naciones Unidas, de UNODC, que tendrá cifras más actuales correspondientes al 2018 en el momento en que sea presentado, que debe ser en los próximos 2 meses a más tardar. Si en el 2017 se logró contener la tendencia, nosotros podríamos decir que esto se debió a la participación de las comunidades en el acuerdo de paz, en tanto la erradicación voluntaria, que alcanzó unas 35.000 hectáreas, logró detener esa expansión
y ese elemento no es reconocido por el gobierno Duque. También es posible que se deba a las campañas de erradicación forzosa manual que se impulsaron contradictoriamente con el acuerdo de paz en el año 2017. Es decir, todavía no estábamos en la época del gobierno Duque. Es la opinión, las explicaciones de Aurea María Puyana, que es asociada al Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos. Señora Puyana, gracias. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a un interesante estudio publicado por el Centro de Pensamiento CIDOP y la Cátedra Ideograma de la Universitat Pompeu Fabra. El estudio nos pone sobre la mesa la descripción de lo que vemos habitualmente con el surgimiento de líderes políticos que sobrepasan las instituciones, sobrepasan los partidos y con un alto liderazgo, un alto carisma, con una gran componente de populismo, transforman las sociedades y los gobiernos a los que llegan. Es lo que este estudio reconoce o llama hiperliderazgos y hipopartidos. Uno de los autores del estudio, sobre todo en este momento de populismos, como decimos, en democracias liberales occidentales, uno de los autores del estudio es Antoni Gutiérrez Rubí y además es experto en comunicación. Lo saludamos ahora. Antoni, buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cuáles son los rasgos de un hiperlíder? Bueno, el hiperlíder se caracteriza por 4 elementos que lo hacen diferente de cualquier otro modelo de liderazgo. El primero, el uso intencionado, con gran determinación, con gran convicción de la comunicación, del ejercicio comunicativo. Es un líder que no se caracteriza tanto por una buena o una excelente gestión o por un gran programa o por un proyecto ideológico muy determinado, sino sobre todo por sus capacidades comunicativas. Eso tiene como consecuencia 2 derivadas. La segunda característica es que los partidos que hay alrededor del hiperlíder quedan como debilitados, quedan como subsumidos, quedan como al servicio de este hiperlíder y por lo tanto hay poco liderazgo coral. Y eso en términos de gestión, la tercera característica es que son líderes muy pragmáticos, muy híbridos, capaces de hacer síntesis con diferentes ideas y poco ideológicos. Y la última característica es menos positiva, si ustedes me lo permiten, es que estos hiperlíderes están cerca del cesarismo, es decir, de comportarse como personas que no tienen ningún contrapeso ni ningún contrapoder, ni en sus partidos ni en las instituciones, y que buscan un contacto directo con los electores, sobre todo en base a esta capacidad comunicativa. Los hiperliderazgos no son un fenómeno nuevo, lo hemos visto en décadas de la historia contemporánea reciente. ¿Por qué ahora resurgen? Este modelo de hiperliderazgo está fuertemente conectado con el mundo digital. Es decir, son líderes de esta época, de este momento, son líderes de esta década extraordinaria de gran conversación digital. Y son líderes además que han establecido casi un vínculo directo, como un contacto directo, como un contrato directo entre ellos y los electores, generando el artificio de una conversación personalizada. Estos son líderes de este momento porque lo que está colonizando la opinión pública es la opinión compartida en redes sociales, la opinión compartida en Internet y en particular en ese nuevo horizonte de la comunicación política que es la conversación. ¿Son estos hiperliderazgos una amenaza para las democracias? No son peligrosos para la democracia, pero sí que establecen nuevas lógicas, si tú quieren, de nuevas prácticas democráticas, ¿no? Sí que les molesta un poco el contrapeso y el contrapoder en sus propios partidos y en las instituciones, pero también están estableciendo vínculos de confianza con los electores. Están generando nuevos vínculos de confianza en un momento en donde la confianza en los partidos y en las instituciones políticas y democráticas está devaluada. Por lo tanto, el hiperlíder tiene también este contrapunto interesante de dar una respuesta confiable en un momento de desconfianza.
Desde el punto de vista de Antoni Gutiérrez Rubí, es experto en comunicación y uno de los autores o coordinadores de este estudio sobre hiperliderazgos. Gracias, Antoni. Feliz noche. Y terminamos con una noticia positiva, una noticia que podría haber sido una desgracia, pero que la buena fortuna hace que hoy la podamos poner en esta sección. Y es la historia de una niña de 2 años, siria, vive en Turquía. Estaba en su casa, en una segunda planta, y mientras su mamá cocinaba, ella decidió acercarse a la ventana para abrirla y se precipitó. La buena fortuna, y por eso es una buena noticia, esas son las imágenes, es que esta niña conocida o llamada Doha Mohamed se encontró en este trayecto que la llevaba directo seguramente a la muerte con un joven de 17 años, Feuzi Zabat, que consiguió agarrarla antes de llegar al suelo y salvarle la vida. La buena noticia, la buena acción en el momento adecuado, en el lugar adecuado. La historia que hoy nos lleva a cerrar con esa noticia en positivo. Tiempo para el análisis en cuestión de poder, para echarle una mirada a diseccionar lo que pasó ayer en ese primer debate demócrata. Saben que la nominación demócrata está en marcha, hay más de 20 candidatos. En la noche de ayer vimos los que vieron el debate, y si no, hoy le explicamos lo que pasó. 10 candidatos que intentaron defender sus puntos de vista y diferenciarse del otro. Hoy hay otros 10. Entre ellos, probablemente esta noche va a ser relevante porque está ya Joe Biden, que es el candidato que va por delante. En el debate que ya pasó, y por eso hemos invitado al profesor Ricardo Amado, es experto en campañas políticas, es profesor en la Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Gustavo. En el debate de ayer decía, figuraron pues diversas voces, algunos bastante desconocidos, otros más conocidos, pero que no se esperaba que lucieran tanto. No me quiero adelantar con mi opinión porque querría que nos dieras la tuya, Ricardo, los grandes vencedores o los grandes titulares de lo que vimos ayer en ese escenario. Mira, como todos saben, pues está por comenzar el segundo debate y en el segundo están 4 de los 5 que miden mejor. Sin embargo, la primera noche fue llamativa, probablemente por ser la primera y el hambre que tenemos de que comience la campaña. ¿Tenemos ese hambre? Porque yo no como. Bueno, algunos adictos a esto. Yo creo que la gran ganadora... Yo ya estoy agotado antes de que empiece la campaña. Yo creo que la gran ganadora es Elizabeth Warren de lejos. Fue muy llamativo que por la razón que sea la dejaron abrir y cerrar. Y al inicio y al final estuvo muy bien, en el medio se borró un poquito, con una narrativa muy clara de que los de arriba están, digamos, aprovechándose del sistema, parecida un poco a la de Bernie Sanders, pero muy clara de que hay que hacer algo para que el sistema los beneficie a todos. Y hubo también grandes decepciones. Me parece que Beto O'Rourke no estuvo a la altura. Es un candidato que me gustaba mucho en su candidatura por el Senado y ayer no estuvo a la altura, en las preguntas evadía, incluso en un momento que pudo haber sido interesante, que se puso a hablar en español. Todo el mundo lo interpretó como una evasión de una pregunta concreta y la entrevistadora le volvió a preguntar y se veía un poco flojo. Otros candidatos que hace unos meses pensábamos que tendrían más relevancia, Cory Booker tampoco me parece que estuvo a la altura, la senadora Amy Klobuchar. Y entre los candidatos pequeños, que para algunos eran bastante desconocidos, Julián Castro me parece que también destacó. Tuvo un momento estelar hablando de la reforma migratoria, de algo que había que cambiar dentro de la misma y de la defensa de los inmigrantes. Y fue un momento donde además le permitió diferenciarse de Beto O'Rourke y prácticamente le dijo que tenía que hacer mejor su tarea. Me llamó mucho la atención que Trump no fue tan central como yo hubiese pensado, cosa que me parece positiva. Yo creo que los demócratas tienen la tarea de presentar una propuesta que no sea solamente que tenemos que salir de Trump. Y creo que el tema central que vamos a ver en los dos debates y en los que vienen es cuán a la izquierda el partido está dispuesto a irse. Hay algunos candidatos que muy claramente quieren irse a la izquierda con dejar de pagar la deuda estudiantil, con educación, salud gratis y un montón de cosas gratis. Y algunos candidatos quieren jugar más por el centro, Joe Biden incluido, y ese creo que va a ser el gran dilema de esta elección. Te cerraría mi lectura de la primera noche con que un candidato que me parecía intrascendente, Tim Ryan, que es de Ohio,
dijo lo que me parece que fue la frase de la noche. Dijo, el Partido Demócrata tiene que hacer un mejor esfuerzo por ganarse de nuevo la confianza de los trabajadores, especialmente de los trabajadores de las áreas industriales como el Midwest. Y me parece que ese es uno de los puntos centrales que vamos a tener que discutir en los próximos 15, 16 meses si el Partido Demócrata quiere ganar de nuevo. ¿Quién es el candidato que mejor puede cautivar a ese votante? Mira, ese votante yo diría hoy que arranca con mucha ventaja Joe Biden, que es un moderado en términos de sus políticas públicas, no de su discurso, de su simpatía, que es un hombre que viene de Pensilvania y que es un hombre que puede utilizar un discurso de que hay que hacer mejor las cosas, podemos volver a años de tranquilidad, por decirlo entre comillas, al electorado al que él le habla, y hay que hacer las cosas que son posibles. Él va a tratar, me parece, en un punto dado pronto, de decir que las cosas que plantea Bernie Sanders y Elizabeth Warren son lindas en el papel, pero son imposibles. Y ese va a ser parte del debate. Y él va a hablar mucho de esto, de empleo, de las condiciones de la clase trabajadora. Pero no es tan sencillo, porque un hombre que ha tenido 40 años de vida pública, pues ha tenido muchas medidas que pudieran ser contradictorias para esos trabajadores. Sin ir muy lejos, Gustavo, él ha apoyado diferentes tratados de libre comercio que en los ojos de una parte importante de la clase trabajadora abrieron la puerta a que muchas empresas se fueran del país. Vamos a la estética. En televisión, yo el otro día le decía a alguien esta mañana que este mismo debate escuchado por radio es otro debate, porque no tienes la imagen, no tienes las caras, no tienes los gestos. El debate, desde el punto de vista de la capacidad de articulación de las ideas, ¿qué candidato fue el que más te llamó la atención? De nuevo, Elizabeth Warren. Me parece que transmitía, y por la razón que sea, no voy a entrar a especular por qué, pero estaba en el centro, se veía calmada. Hubo momentos donde le hicieron una pregunta importante, por ejemplo, si tenía un plan para controlar a Mitch McConnell, si ganaran la presidencia y se perdía el Senado. ¿Cómo se le da importancia a McConnell, no? Sí, y se le debería dar mucha importancia. Y ella respondió con mucha calma, sí tengo un plan, que es parte de su mensaje este año de campaña, que ella tiene un plan para todo. Y se le veía con la estatura, uno se la podría imaginar debatiendo con Trump, por ejemplo. Muchos otros candidatos, la verdad, no se veían. Se veían forzados a estar en ese escenario y especialmente en la primera hora se sentían desplazados a los ojos de las preguntas que se les hacían. O intentando ser prudentes por miedo. Algunos prudentes, algunos no sabían cuándo hablar, porque la verdad es que también una fiesta de 10 personas es muy complicada. Algunos prudentes en exceso y algunos imprudentes en exceso. Para mi gusto, el estilo del alcalde de Nueva York ya era exagerado. También es respetable, ¿no? Te invitan, quieres ser candidato presidencial, no te dejan hablar o no sientes que te están repreguntando con la misma oportunidad que los demás. Él interrumpía mucho para mi gusto, o por lo menos yo no lo veía apropiado para un formato televisivo. Beto O'Rourke, de nuevo, me pareció no solo más descafeinado que en su campaña anterior, sino que no tenía la prestancia. Una cosa es lucir joven y otra cosa es lucir que estás en un ring que todavía no es el tuyo. Escuchando ayer, percepción personal, a Elizabeth Warren, me acordé de la película de la primera ministra británica, Margaret Thatcher. En su campaña electoral, cuando ella aspiró a la Cámara de los Comunes y luego a la presidencia del partido, uno de los principales retos que tuvo fue que su tono de voz era extraordinariamente agudo o excesivamente agudo, y lo tuvo que trabajar para moderarlo, porque si no, de acuerdo a lo que nos explica la película, daba o trasladaba una sensación de una cierta antipatía. ¿Coincides con el análisis de que Elizabeth Warren puede tener ese problema y tiene que moderar ese tono que puede hacerla un poquito no presidencial? Sí, quizás un poco. No cabe duda de que ella luce más como profesora que como candidata todavía, pero la verdad es que a veces tenemos que tener cuidado con mirar las campañas todo el tiempo por el retrovisor. Las campañas están evolucionando. A veces hay campañas que decimos que las propuestas no importan, y hasta el día de hoy tanto ella como Bernie Sanders han sorprendido un poco porque han refrescado un debate a punta de propuestas. Ok, pero yo te pregunto, ¿qué propuesta escuchaste ayer que de un debate te digan o te sirvan? Porque lo que yo he entendido siempre es que los debates no acaban cambiando la percepción de la gente.
No, el debate en sí mismo no, pero una mezcla del debate con la lectura que le dan los medios, incluso y las redes sociales hoy, sí. Entonces, yo diría que los próximos debates van a comenzar de forma consciente e inconsciente a trasladar la idea de cuáles candidatos están en la primera categoría, acompañado además de muchas encuestas que van a seguir surgiendo, y cuáles candidatos están de relleno, especialmente en una campaña en la que hay 26 candidatos, 20 en el debate, pero habían otros que ni siquiera calificaron al debate. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, ella tiene que mejorar algunos aspectos, se ve un poco rígida en algunos momentos, a todo pareciera querer darle una vuelta demasiado racional, y a algunos les puede parecer excesivamente inteligente hasta el punto de cierta antipatía, pero transmite, para mi gusto, un calor, unas ganas de cambiar las cosas. Esto ella lo tradujo un mensaje de cambio estructural que me parece que puede ser importante. Brevemente, porque ya me han pedido que estamos fuera de tiempo. El presidente Trump en los debates salió de la media por utilizar sus propias normas, su propio comportamiento. Lo que vimos ayer fue lo que habitualmente se ve en un debate, sí, es el intercambio de ideas con respeto. ¿Cualquiera de los candidatos con un presidente Trump en un debate, crees que esas normas van a cambiar? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, sin ir muy lejos, ayer el protagonista también era el presidente Trump, aunque dije antes que él que no fue tan nombrado como yo hubiese esperado. En las redes sociales él activó 4 voceros y 2 cuentas de su campaña a responder en tiempo real lo que él consideraba que eran mentiras de todos los candidatos. De tal manera de darle línea argumental a toda su base de estemos pendientes y no dejemos que nos mientan. Y él iba tuiteando qué aburrido, qué fastidioso. Hizo una especie de meme del problema técnico que hubo anoche, donde arrancaban con el problema técnico y él aparecía en medio de la, sí, hoy lo hemos visto de la imagen. Y eso... Él intenta jugar con sus propias reglas, como tú dices. Lo que pasa es que las cosas se producen tan rápido porque hay un problema técnico, inmediatamente está el meme hecho, sí, en la que aparece él y la capacidad hoy de sorprender la velocidad con la que se comunica. Ricardo Amado, gracias por haber estado con nosotros. Por favor. Es experto en campañas políticas y profesor de la Universidad George Washington. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las opiniones encontradas de nuestros analistas que nos acompañan, puntos de vista que nos ayudan a comprender la actualidad. Hoy vamos a compartir este tiempo de análisis con Arthur Estupiñán. Arthur es analista político, es fundador del Hispanic Policy Group. Arthur, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con Francisco Semiao. El señor Semiao es analista político, es conservador, es experto en relaciones gubernamentales y es investigador del Instituto Gold para la Estrategia Internacional. Señor Semiao, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. En el segmento anterior del programa escuchábamos al académico Ricardo Amado, en el que diseccionábamos el debate de ayer, intentábamos comprender quién ha ganado, quién ha perdido y qué podemos concluir. Y grosso modo, decía Amado, Elizabeth Warren y Julián Castro son los 2 grandes ganadores a su juicio, y el gran perdedor es Beto O'Rourke, el representante o ex representante por el estado de Texas en la Asamblea Estatal. ¿Están de acuerdo, señor? Sí, yo estoy de acuerdo. El secretario Castro tomó un papel bien activo, y como hispano que soy, pues estoy orgulloso, aunque soy republicano y no lo apoyo en nada, pero estoy orgulloso de que, como él dijo, que los padres eran inmigrantes de México, y tenerlo ahí en la presencia con los otros candidatos presidenciales demócratas es un orgullo para todos los hispanos. Estoy de acuerdo también con el análisis. Creo que también por una persona que también yo hago análisis, la senadora tuvo una buena ventaja de estar exactamente en el medio, que sí que estuvo bien visible, tuvo esa ventaja, pero también ella tiene experiencia y ha articulado su mensaje ya por más tiempo que la mayoría de los que están ahí. Y entonces ella tiene más reconocimiento de ese grupo. Pero también cuando vemos al señor Castro, él dio detalles, especialmente de asuntos que eran bien importantes, y creo que eso, en la manera que él puso a articular ciertos asuntos de las políticas, lo elevó. Y también hasta tan detallado fue a
hasta estaba diciendo que estoy aquí para también apoyar aborciones para el grupo transgender y recibió un aplauso tremendo. Entonces es obvio que, claro, que no necesariamente dice que lo ha lanzado a la frente del grupo, pero sí de donde estuvo hubo un salto significativo. Pero biológicamente eso no es posible. Ningún transgender puede tener niños. Biológicamente eso es imposible. Pero lo más importante es que él estuvo bien informado. Yo creo que representó en general a la comunidad latina de una manera profesional y una manera bien informado. Lo que fue interesante es que después, hasta con los liberales, les cayeron mal cómo hicieron, como dice, pandering a los latinos por hablar en español, excepto que Julián Castro, la crítica no fue para él, fue más para Beto O'Rourke. Y también para el señor Cory Booker. Entonces, cuando trataron de hablar español, dijeron que eso fue un pandering, pero fallaron tremendamente. Sí, porque es un mercado principalmente angloamericano, que todo el mundo se quedó sorprendido de que estaban platicando en español, pero yo creo que enseña un mensaje importante para la comunidad latina en los Estados Unidos, que el español cada vez se convierte más y más importante. ¿Creen que la calidad del español que escuchamos ahí, ustedes hablan un buen español, creen que la calidad del español de los candidatos daba para que lo usaran? Porque a veces parece que lo usaran, y esta es la percepción que me llevé yo, simplemente para intentar decir que ellos hablan, aunque ni gramaticalmente ni estructuralmente era correcto. Sí, desafortunadamente el español de ellos era bien débil, necesita muchísima más práctica y el mensaje para los latinos en realidad no fue nada contundente. Desde el punto de vista de la economía, el objetivo de todos ellos era insistir en que las políticas del presidente Trump están beneficiando a un porcentaje pequeño de la población, pero que la mayoría de los ciudadanos en este país no perciben esa gran bonanza que el presidente vende. ¿Están de acuerdo? Totalmente en desacuerdo. En los Estados Unidos, a diferencia de otros países en América Latina, en Europa, en Asia, la clase pobre puede subir a la clase media y la clase alta estudiando. La educación en los Estados Unidos se puede adquirir por las personas de bajo ingreso. Así que todas aquellas personas que quieran estudiar en los Estados Unidos, no importa de qué estatus social tenga, pues pueden hacerlo. Así que yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la economía del presidente Trump es fuerte y está beneficiando a todo el mundo que quiera trabajar. Creo que lo que vimos anoche en el mensaje fue que ellos jugaron a las palabras, ¿verdad? Que se sabe, que uno simplemente tiene que ver los reportes del propio gobierno, que los afroamericanos, los latinos están más empleados en historia. Estamos hablando casi desde los 70s. Pero sí, cuando uno ve las estadísticas, uno puede decir las cosas en diferentes maneras, pero sí es una realidad donde los que tienen más siguen teniendo más y los que no tienen tanto siguen en su puesto. Claro que estoy de acuerdo que en este país hay oportunidad para tener esa movilidad en la economía y no se compara a otros países y es por eso que vienen a este país. Tenemos más de 2 y 3 millones de trabajos para la industria tecnológica que no se pueden, las compañías de tecnología no pueden suplementarlo porque no hay personas con la capacidad requerida. Pero siempre ve ese argumento de los progresivos. Esa es la intención de ellos, de decir, bueno, ¿por qué es que este grupo pequeñito tiene toda la riqueza del país, mientras los que están aquí todavía están en esa situación? Lo cierto es que la propuesta de ellos económica, si se aplica, va a ser terrible para la economía de los Estados Unidos. Cambiamos de asunto. Hoy la Corte Suprema, por 5 votos a favor y 4 en contra, le ha dado un revés al presidente Trump. Esta administración quería incluir en la elaboración del censo, ese formulario que recoge las opiniones y describe a los individuos que viven en este país, una pregunta sobre su estatus o la pregunta que se conoce como de ciudadanía. La Corte Suprema ha dicho que de momento bloquea esa decisión, la devuelve a Cortes inferiores y
dice en el argumentario que han hecho público los miembros de la Corte Suprema que la Administración no ha justificado con argumentos lo suficientemente convincentes la necesidad de incluir esa pregunta y sospechan, y eso es uno de los argumentos de los movimientos que están en contra, que hay una motivación política más que una motivación técnica. Los jueces dicen, no nos lo han argumentado técnicamente. Señor Semiao. Sí, creo que son las dos cosas. Es un movimiento político porque la misma vez cuando uno ve cómo se dividen los distritos, entonces esos números van a caer. Entonces quieren saber cuántas personas son actualmente ciudadanos, porque a la misma vez las personas que están en esos distritos donde hay, como dice, más minorías y personas que no son, quieren contar a esas personas para poder, por esa manera, por medio del proceso de gobierno, que cuando se da dinero a los estados, dicen contamos a todos, pero lo que quieren hacer es contar los que son ciudadanos y técnicamente dejar afuera los que técnicamente no deberían estar en este país. ¿Usted está a favor de esa decisión de incluir la pregunta? Bueno, la cosa también es importante saber, cualquier país en este mundo, y no somos el único país que está tratando de hacer esto, tiene el derecho a saber quiénes son ciudadanos y quiénes no. Es importante saber esa información. Pero una cosa es hacerlo con el censo y otra es hacerlo con herramientas que no impliquen consecuencias en un censo que realmente tiene que ser. Bueno, eso hay que saber si ahí va a haber consecuencias o no, y ese es el problema, porque los que están haciendo el argumento... Pero es evidente que va a haber consecuencias. Bueno, o sea, si una persona es indocumentada y vive en este país y tiene a sus hijos y es lo que tienen miedo, que llevan a la escuela, que han nacido en Estados Unidos, esos niños, si la madre que es indocumentada o el padre que es indocumentado no responde al censo, los niños no van a estar en el censo. Pero sí, lo que entiendo muy bien es que la pregunta no es si son ilegales, si es simplemente que si son ciudadanos o no. Es lo que estoy leyendo. No es que si son ilegales, sino si son ciudadanos. El propósito del census es recuperar cada década el número de individuos que residen en diferentes estados, en diferentes condados, etcétera, etcétera. No si son ciudadanos o no. Eso nunca ha sido el propósito del census. Yo estoy a favor de la Corte, de ese dictamen de la Corte, porque necesitamos saber cuántos residentes están viviendo en cada zona, no si son ciudadanos o no, porque eso es basado las ayudas federales, etcétera, y estatales que los diferentes sistemas escolares necesitan para educar a los muchachos. ¿Por qué cree que entonces esta administración ha perseguido con tanto ahínco esa pregunta para incluirla en el censo? No, hay que preguntarle a ellos, la verdad que no lo he seguido, pero yo entiendo que ellos quieren saber el número de ciudadanos, pero lo más importante es el número de residentes. Eso ha sido la tradición del census. Perdón, yo soy más pesimista. Para mí yo creo que simplemente es una manera para poder controlar los distritos, porque cada los estados, por ejemplo, si un estado que es mayormente progresivo tiene la mayoría de personas que pueden, entonces estamos hablando de añadir otro voto en el Congreso o en el Senado. No, perdón, en el Senado siempre son 2 por estado, pero otro voto más en el Congreso. Entonces, si están creciendo más ciertos distritos porque están añadiendo más personas que no son técnicamente ciudadanos, entonces si una persona es republicana puede decir, no queremos contar a esas personas. Pero eso sería desastroso para las comunidades locales que... No, sí. que necesitan fondos federales para las escuelas, el sistema público de transportación, de vivienda, etcétera. Y como un profesional de salud, yo también tuve un entrenamiento con el CDC, el Centro de Prevención de Enfermedades. Y así es que la manera que ellos dividen los dineros que van para programas de prevención y salud. Entonces, si eso corta, entonces no van a poder calcular. Hasta las vacunas también. Las vacunas. Cambiamos de asunto. Hoy en la ciudad de Medellín, la ciudad colombiana de Medellín, se está llevando a cabo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y se ha producido un hecho relevante, lo hemos visto en los informativos, y es que frente al reconocimiento de la delegación enviada por Juan Guaidó para representar a Venezuela en ese organismo, Uruguay ha decidido levantarse e irse, abandonar esa asamblea. Por lo tanto, la voz de Uruguay ya no va a estar representada ni en posibles votaciones ni en las sesiones que quedan, que serán todas las de mañana, porque son 2 días de Asamblea General. ¿Qué opinión tienen de esa decisión, señor Estupiñán, de abandonar la sesión? Dice el gobierno de Uruguay que crea un conflicto, no quieren dar lecciones a nadie, pero no quieren ser partícipes de ese reconocimiento. Es lamentable porque el pueblo venezolano está sufriendo, como todos nosotros sabemos, y ese pobre pueblo necesita el apoyo de la comunidad internacional, particularmente de los hermanos países de América Latina. Así que es bien lamentable ese hecho.
Estoy de acuerdo que es lamentable que tomen esa actitud. No sé si es porque Uruguay es un país socialista y quieren apoyar su otro país hermano. ¿Uruguay es socialista? Es socialista, pero es un socialismo diferente, porque es un socialismo que te ha combinado con con diferentes ideales. Tienen una flexibilidad. Pero hay libre mercado. Tienen un libre ¿no? mercado, exacto. Entonces está cierta, claro que los impuestos son altos, pero siempre no se comparan a muchos países socialistas también, y dejan el mercado libre, el gobierno no toma control. Y también una cosa muy importante, Uruguay es considerado uno de los países con menos corrupción que los otros países, y también con más seguridad, que sé que no hay peligro como en otros países. Entonces es un modelo diferente, y hasta el argumento creo que el Washington Post usó hace un año cuando dijeron, bueno, este es el argumento contra la crítica de Venezuela, porque aquí está trabajando socialismo en Uruguay, pero es un modelo diferente. Obviamente en Venezuela el socialismo, como en Cuba, Nicaragua, no ha funcionado, es un fracaso, las economías están sin funcionar, y es lamentable que Uruguay, que es un país en el desarrollo, actúe de esa manera. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Son las opiniones de Arthur Estupiñán y de Francisco Semiao, que nos han acompañado hoy en este debate. Nos daría para más y yo me quedo con ganas de hacerles más preguntas, pero el tiempo se me agota. Gracias por habernos acompañado. Vamos a las sociales. Los primeros comentarios que hemos escogido son de ustedes sobre la entrevista que le hacíamos ayer a Iván Simonov. Comentarios como estos. Tremenda entrevista por cuestión de poder. Feliz por usted, comisario Simonovic. Dios lo bendiga y le dé las herramientas para contribuir a sacar los criminales usurpadores. Gracias Ana Vicky y Marcela por sus comentarios. Nos gusta que les guste los contenidos que les ofrecemos. Más comentarios que nos han llamado la atención. Después del debate demócrata, la percepción que algunos se quedaron, como esta. Después de ver el primer debate del Partido Demócrata para las primarias presidenciales, debo decirles, Trump no solo ganará otra vez, va a ganar por más diferencia que en las elecciones anteriores. Quedan muchos debates por delante. Este es el primero de una serie de 2. Hoy se está produciendo el segundo y en julio vienen los segundos y a partir de allí habrá otros. Creo que queda demasiado camino por recorrer como para sentenciar quién gana. Pero bueno, después del primero, la verdad, el presidente Trump en cierta manera tiene razón, fue un poco aburrido. Un comentario que nos llamó la atención, cuando Beto O'Rourke decidió utilizar el castellano, el español, fue el primero de todo el debate que lo hizo, generó sorpresas y un corresponsal, amigo de la casa, José Díaz Briseño, tuiteó esto. El español de Beto no fue perfecto y no sé cuán efectivo es entre los votantes demócratas, pero ciertamente tuvo un efecto en Booker y Warren. La cara de dos contrincantes, Cory Booker y Elizabeth Warren, cuando escucharon por primera vez el español, luego lo imitaron otros que dominan un poquito el español en ese debate. Otro comentario, el de Williams, que nos hace llegar precisamente el día en el que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha decidido aceptar la ley que ha tramitado el Senado, que es bipartidista, para ayudar en la crisis humanitaria en la frontera. Al fin el Congreso y Senado norteamericano realizan algo concreto para ayudar en la crisis humanitaria provocada por Trump. Tienen que dejar de lado el partidismo y la ideología absurda para rescatar a los más vulnerables, o sea, niños, jovencitos y sus familias. Gracias, Williams. Parece que hasta Nancy Pelosi ha leído su mensaje. Y terminamos con un elogio que nos hace llegar Luis Ernesto. Soy venezolano, me gusta su programa. Gracias en nombre de todo el equipo, Luis Ernesto. Lo hacemos con gusto y con ganas de que aprendan como lo hacemos nosotros de nuestros invitados. Así terminamos. Volvemos mañana a la misma hora. Que descansen. Feliz noche.